El sol ardía sobre las playas de Cancún, México, cuando Marcos y Sofía bajaron del avión, todavía tomados de la mano, con las alianzas de matrimonio brillando en sus dedos. Apenas habían pasado 2 semanas desde su boda en Miami, una ceremonia vibrante rodeada de amigos y familia, llena de risas y promesas de un futuro juntos. Marcos, de 32 años, un arquitecto con un talento innato para transformar ideas en estructuras imponentes, y Sofía, de 30, una organizadora de eventos cuya energía contagiaba a todos, parecían la pareja perfecta. Sus amigos los admiraban, no solo por su química, sino por la forma en que hacían que cada momento pareciera especial. Este viaje, su luna de miel, era el comienzo de una nueva etapa, una oportunidad para sellar su amor en un paraíso tropical. Llegaron al resort de lujo en la Riviera Maya, un lugar conocido por sus aguas turquesas y su servicio impecable. Desde el primer instante, fueron recibidos con sonrisas cálidas y una bebida refrescante. Marcos no podía apartar la vista de Sofía mientras ella, con una risa ligera, comentaba lo increíble que sería despertarse cada día con el sonido del mar. Decidieron que esa noche celebrarían su llegada con una cena romántica en la playa, un plan sencillo pero perfecto. Sentados en la arena, con el murmullo de las olas como fondo, compartieron una botella de vino y hablaron de sus sueños. Marcos mencionó su deseo de abrir su propio estudio de arquitectura algún día. Sofía, con los ojos brillando bajo la luz de las antorchas, confesó que, aunque amaba su vida con él, sentía un vacío, una necesidad de algo más, algo que rompiera la rutina y la hiciera sentir viva. No quiero que nuestra vida sea solo trabajo y planes, dijo Sofía, jugueteando con su copa. Quiero aventuras, Marcos. Momentos que nos hagan vibrar, que nos recuerden quiénes somos. Marcos, siempre dispuesto a hacerla feliz, asintió con una sonrisa. Le tomó la mano y prometió que este viaje sería inolvidable, lleno de experiencias que los marcarían para siempre. Propuso buscar algo diferente, algo fuera de lo común. Sofía, entusiasmada, sugirió contratar a un guía local para explorar los tesoros escondidos de Cancún, lejos de las rutas turísticas habituales. Marcos estuvo de acuerdo, y esa misma noche, en la recepción del resort, les recomendaron a Juan, un guía local conocido por su carisma y su conocimiento profundo de la región. A la mañana siguiente, Juan se presentó en el vestíbulo. Era un hombre joven, con una sonrisa fácil y una pasión evidente por compartir la cultura de su tierra. Habló con entusiasmo sobre los cenotes sagrados, las ruinas mayas y las playas secretas que pocos turistas conocían. Sofía quedó fascinada de inmediato, haciendo preguntas sobre cada detalle que Juan mencionaba. Marcos, más reservado, apreció la energía del guía, pero prefirió centrarse en la emoción de Sofía. Decidieron unirse a una de las excursiones de Juan al día siguiente, una caminata hacia un cenote escondido en la selva y una visita a una playa aislada a la que solo se podía llegar en bote. El día de la excursión amaneció con un cielo despejado. Juan los llevó a través de senderos rodeados de vegetación densa, narrando historias sobre los antiguos mayas y sus rituales. Sofía caminaba con entusiasmo, absorbiendo cada palabra, mientras Marcos disfrutaba del paisaje, tomando fotos con su teléfono. Al llegar al cenote, el agua cristalina reflejaba el sol como un espejo. Sofía, sin pensarlo, se quitó los zapatos y se acercó al borde, maravillada. Marcos la observó, notando cómo su rostro se iluminaba con una chispa que no veía desde los primeros días de su noviazgo. Es como si este lugar tuviera magia, dijo Sofía, girándose hacia Marcos con una sonrisa que lo hizo sentir que todo estaba en su lugar. Juan, manteniendo una distancia respetuosa, señaló un sendero que los llevaría a la playa prometida. El trayecto en bote fue breve, pero la vista al llegar era impresionante, una franja de arena blanca rodeada de palmeras, con el mar extendiéndose hasta el horizonte. Sofía, impulsiva, dejó caer su mochila y corrió hacia el agua, riendo. Marcos la siguió, más lento, disfrutando de su alegría. Pero entonces, en un instante que pareció detener el tiempo, Sofía comenzó a quitarse la ropa. Primero la camiseta, luego el short, hasta quedar completamente desnuda frente al mar. Sin decir una palabra, se zambulló en las olas, nadando con una libertad que Marcos no reconoció. Marcos se quedó paralizado en la orilla, con el corazón latiendo rápido. Miró a Juan, quien, claramente incómodo, desvió la mirada y se alejó hacia el bote,
murmurando algo sobre darles espacio. Cuando Sofía regresó, con el cabello húmedo y una sonrisa serena, Marcos intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Ella, como si nada hubiera pasado, explicó que solo quería sentirse libre, conectar con la naturaleza. Marcos, confundido pero reacio a arruinar el momento, asintió en silencio. Sin embargo, algo en su interior se removió, una semilla de duda que no podía ignorar. Esa noche, de regreso en el resort, la cena fue más silenciosa de lo habitual. Sofía hablaba con entusiasmo sobre el cenote y la playa, pero Marcos respondía con monosílabos, su mente atrapada en la imagen de su esposa en el agua. No era solo el acto, sino la forma en que ella parecía transformada, como si hubiera despertado una parte de sí misma que él nunca había conocido. Mientras se preparaban para dormir, Sofía le tomó la mano y le prometió que el resto del viaje sería perfecto. Marcos sonrió, queriendo creerle, pero la inquietud seguía allí, como una sombra que apenas comenzaba a formarse. El tercer día en Cancún amaneció con un calor sofocante, pero Marcos y Sofía decidieron seguir con los planes. La excursión del día anterior había dejado una marca en Marcos, una mezcla de confusión y malestar que no podía explicar del todo. Sin embargo, no quería convertir su luna de miel en un campo de batalla. Sofía, por su parte, parecía más radiante que nunca, como si el incidente en la playa hubiera encendido algo en ella. Mientras desayunaban en el restaurante del resort, ella propuso un nuevo plan: explorar el mercado local en el centro de Cancún con Juan como guía. Marcos, aunque sentía una punzada de incomodidad al pensar en Juan, aceptó, queriendo mantener la armonía. Juan llegó puntual, con su habitual entusiasmo, y los llevó en una camioneta hacia el bullicioso mercado. Durante el trayecto, Sofía no dejaba de hablar, preguntando a Juan sobre las tradiciones locales, los colores de los puestos y las historias detrás de los productos artesanales. Marcos, sentado atrás, observaba en silencio, notando cómo los ojos de Sofía se iluminaban cada vez que Juan respondía con alguna anécdota. En el mercado, los puestos rebosaban de vida, artesanías, joyas de plata y textiles vibrantes. Sofía se movía de un lado a otro, probándose pulseras y regateando con los vendedores, mientras Marcos la seguía, más interesado en capturar fotos que en las compras. Juan, siempre atento, explicaba el significado cultural de cada objeto, ganándose risas y miradas de admiración de Sofía. En un momento, mientras Marcos revisaba su teléfono, Sofía y Juan se adelantaron hacia un puesto de cerámicas. Marcos levantó la vista y los vio riendo juntos, demasiado cerca, sus manos rozándose al pasar una pieza de arcilla. Fue un instante, pero suficiente para que la semilla de duda en su pecho creciera. Sacudió la cabeza, diciéndose que era solo su imaginación, que Sofía solo estaba disfrutando del momento. Decidió unirse a ellos, forzando una sonrisa, pero el resto del recorrido lo pasó más callado de lo habitual. De regreso al resort, Sofía estaba eufórica, mostrando a Marcos las bolsas llenas de recuerdos, un collar para su madre, una máscara tallada para su mejor amiga. Marcos asentía, pero su mente seguía atrapada en ese roce en el mercado, en la forma en que Sofía parecía más conectada con Juan que con él. Esa noche, durante la cena, intentó hablarlo. Con voz calmada, le preguntó si estaba disfrutando demasiado con la compañía de Juan. Sofía, sorprendida, soltó una risa suave y le tomó la mano. Marcos, solo estoy emocionada por conocer este lugar. Juan es solo un guía, nada más. ¿No confías en mí? Marcos quiso creerle. Asintió, apretando su mano, pero la inquietud no desaparecía. Al día siguiente, un dolor repentino en el estómago lo obligó a quedarse en la habitación. No era grave, probablemente algo del comida, pero le impidió unirse a la siguiente excursión. Sofía, preocupada al principio, insistió en que descansara y prometió no tardar. Dijo que iría con Juan a una playa cercana, una que él había mencionado como especial, para tomar fotos y relajarse un poco. Marcos, aunque renuente, no quiso discutir. La vio marcharse, con una mochila ligera y una sonrisa que parecía ocultar algo. Las horas pasaron lentas. Marcos, recostado en la cama, intentaba leer, pero su mente volvía una y otra vez a la playa del primer día, a Sofía nadando sin ropa, a su risa con Juan en el mercado. Intentó convencerse de que todo estaba bien,
que su imaginación estaba jugando con él. Pero la ausencia de Sofía se sentía diferente esta vez, como si cada minuto que pasaba añadiera peso a sus dudas. Cuando ella regresó, cerca del atardecer, traía más souvenirs, una pequeña estatua de piedra, un par de aretes. Habló sin parar sobre la playa, sobre las olas perfectas y el sonido de las palmeras. Marcos escuchaba, buscando en sus palabras algo que lo tranquilizara, pero no lo encontraba. Esa noche, mientras Sofía dormía, Marcos no pudo cerrar los ojos. La imagen de su esposa, tan libre, tan distinta, lo perseguía. No era solo el acto en la playa o las risas con Juan, era la sensación de que algo en ella había cambiado, como si estuviera explorando una versión de sí misma que él no conocía. Decidió no confrontarla aún, no quería arruinar lo que quedaba del viaje. Pero en su interior, la sombra de la duda crecía, preparándose para estallar. El quinto día en Cancún comenzó con una calma aparente. Marcos, aún recuperándose del malestar estomacal, decidió unirse a Sofía en una última excursión antes de regresar a Miami. Quería dejar atrás las dudas que lo atormentaban y recuperar la conexión con su esposa. Juan los esperaba en el vestíbulo del resort, proponiendo una visita a unas ruinas mayas menos conocidas, un lugar donde, según él, se podía sentir la historia viva. Sofía aceptó con entusiasmo, mientras Marcos, más reservado, asintió, decidido a observar cada detalle. El trayecto hacia las ruinas fue silencioso. Sofía charlaba con Juan sobre los rituales antiguos, mientras Marcos, sentado atrás, notaba cómo ella se inclinaba hacia el guía, riendo con facilidad. En las ruinas, Juan explicó la importancia de un altar de piedra, y Sofía, fascinada, tocó la superficie rugosa, como si quisiera absorber su energía. Marcos, en cambio, se mantuvo a distancia, capturando fotos pero sintiendo un nudo en el pecho. Cada interacción entre Sofía y Juan parecía amplificar la tensión que llevaba días creciendo en él. Al regresar al resort, Marcos sintió un cansancio abrumador, no solo físico, sino emocional. Decidió descansar en la habitación mientras Sofía anunció que quería explorar una última playa que Juan había mencionado, un lugar mágico al que solo se llegaba en bote. Prometió estar de vuelta antes de la cena. Marcos, aunque reticente, no quiso discutir, la idea de otro enfrentamiento lo agotaba. La vio partir con Juan, su mochila al hombro, y un presentimiento lo invadió. Las horas pasaron lentas. Marcos intentó distraerse con su teléfono, pero no podía concentrarse. La imagen de Sofía en la playa del primer día, libre y desafiante, se mezclaba con las risas compartidas con Juan en el mercado. Cuando Sofía regresó al anochecer, traía una energía distinta, casi triunfal. Mostró a Marcos una concha que había encontrado, hablando de la playa como si fuera un sueño. Pero sus palabras sonaban ensayadas, y Marcos notó que evitaba mirarlo a los ojos. Esa noche, durante la cena, él apenas habló, mientras Sofía llenaba el silencio con historias sobre las olas y la arena. El último día, mientras preparaban las maletas, Juan apareció en el vestíbulo. Su actitud había cambiado, ya no había sonrisas fáciles ni entusiasmo. Con un gesto serio, pidió hablar con Marcos a solas. Sofía, ocupada revisando los boletos, no lo notó. Juan llevó a Marcos a un rincón tranquilo y, con voz baja, comenzó a hablar. Confesó que el día anterior, en la playa apartada, Sofía lo había llevado a un punto sin retorno. Dijo que ella lo había buscado, que sus gestos y palabras fueron directos, invitándolo a cruzar una línea. Juan admitió que, aunque intentó resistirse, cedió ante la insistencia de Sofía. Todo ocurrió en la arena, lejos de cualquier mirada, un momento impulsivo que ahora lo consumía por la culpa. Juan explicó que no podía seguir cargando ese secreto. Dijo que respetaba a Marcos y que, aunque sabía que su confesión causaría dolor, necesitaba ser honesto. Terminó pidiéndole perdón, con la voz quebrada, y se alejó rápidamente. Marcos se quedó inmóvil, procesando cada palabra. No sintió rabia, solo un vacío frío que se expandía en su interior. Cuando regresó al vestíbulo, Sofía lo miró, ajena a lo que acababa de ocurrir. Intentó hablarle del vuelo, pero Marcos la interrumpió con una calma inquietante. Juan me lo contó todo, dijo, su voz firme, sin emoción. Sé lo que pasó en la playa ayer. Sofía palideció, sus manos temblaron,
pero no dijo nada. Marcos no alzó la voz ni buscó explicaciones. Solo la miró, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre ella. El trayecto al aeropuerto fue un silencio absoluto. Sofía intentaba iniciar una conversación, pero Marcos permanecía distante, su mente ya en otro lugar, como si estuviera preparándose para cerrar una puerta que nunca volvería a abrir. El vuelo de regreso a Miami fue un abismo de silencio. Marcos y Sofía, sentados lado a lado, parecían extraños. Ella miraba por la ventanilla, buscando refugio en el cielo nublado, mientras él mantenía la vista fija en el respaldo del asiento frente a él, inmóvil, como si cada palabra de la confesión de Juan aún resonara en su cabeza. Sofía intentó romper el hielo un par de veces, comentando sobre el clima o el cansancio del viaje, pero Marcos respondía con monosílabos, su tono seco y desprovisto de emoción. La tensión entre ellos era palpable, un muro invisible que crecía con cada minuto. Al llegar a su apartamento en Miami, el ambiente no mejoró. Sofía, nerviosa, comenzó a desempacar las maletas, colocando los souvenirs en la mesa como si organizar pudiera borrar lo sucedido. Marcos, sin decir nada, se dirigió al dormitorio. Sacó una maleta pequeña y empezó a guardar algunas cosas, camisetas, un par de jeans, su laptop. Sofía lo siguió, alarmada, y al verlo empacar, su voz tembló. ¿Qué estás haciendo, Marcos? ¿A dónde vas? Preguntó, intentando acercarse. Marcos se detuvo, pero no la miró. Con una calma que helaba, respondió. No puedo quedarme aquí, Sofía. No después de lo que hiciste. Ella intentó explicarse, diciendo que fue un error, un impulso del momento, que no significó nada. Sus palabras salían rápidas, entrecortadas, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Marcos la interrumpió, levantando una mano. No quiero excusas. Juan me contó todo, cómo lo buscaste, cómo lo provocaste. Elegiste cruzar esa línea, sabiendo lo que significaba para nosotros. Sofía intentó tocarlo, pero Marcos se apartó con firmeza. No había ira en su gesto, solo una determinación fría. Dijo que necesitaba espacio, que no podía seguir viviendo con alguien que había roto su confianza de esa manera. Antes de salir, añadió que contactaría a un abogado para iniciar el divorcio. Sofía, desesperada, lo siguió hasta la puerta, suplicando que hablaran, que intentaran arreglarlo. Pero Marcos no se detuvo. Cerró la puerta tras de sí, dejando a Sofía sola en el apartamento. Los días siguientes fueron un torbellino para ambos. Marcos se instaló en un hotel cercano, evitando cualquier contacto con Sofía. Contrató a un abogado y, en cuestión de semanas, el proceso de divorcio comenzó. No hubo peleas ni negociaciones prolongadas. Marcos aceptó dividir los bienes de manera justa, sin exigir nada más allá de la separación definitiva. La casa, los ahorros, incluso los recuerdos compartidos, todo se repartió con una precisión quirúrgica. Sofía, mientras tanto, intentó alcanzarlo con mensajes y llamadas, pidiéndole una oportunidad para explicarse, pero Marcos no respondía. Sus amigos en común, al enterarse de lo ocurrido, comenzaron a distanciarse de ella, algunos por lealtad a Marcos, otros porque no podían comprender su decisión. Sofía se sumió en un silencio interno. Seguía trabajando, organizando eventos con su sonrisa profesional, pero quienes la conocían notaban que algo en ella se había apagado. Intentó hablar con una amiga cercana, confesando que no sabía por qué había actuado así en la playa. Dijo que buscaba sentirse libre, pero que nunca quiso herir a Marcos. Sin embargo, sus palabras no cambiaban los hechos, y la soledad comenzó a pesar. Publicó fotos del viaje en redes sociales, intentando proyectar normalidad, pero las imágenes de Cancún solo le recordaban su error. Marcos, por su parte, se enfocó en su trabajo. Pasaba horas revisando planos y proyectos, usando el trabajo como un escape. Sin embargo, la traición de Sofía seguía doliendo, no como una herida abierta, sino como un eco constante que lo hacía cuestionarse todo. Una noche, en una llamada con su hermano, admitió que no sabía si podría volver a confiar en alguien. Pero también dijo que no quería quedarse atrapado en el dolor. Decidió que, una vez que el divorcio estuviera finalizado, buscaría un nuevo comienzo,
Lejos de los recuerdos que Miami le traía, los meses posteriores al divorcio marcaron un punto de inflexión para Marcos y Sofía, aunque sus caminos divergieron por completo. Marcos, decidido a dejar atrás el pasado, tomó una decisión radical: mudarse a San Diego. Vendió su parte del apartamento en Miami y, con sus ahorros, alquiló un pequeño estudio cerca del mar. Allí, lejos de los recuerdos de su matrimonio, comenzó a reconstruir su vida. Consiguió un contrato con una firma de arquitectura que valoraba su talento, y pronto sus diseños empezaron a ganar reconocimiento. Trabajar en proyectos nuevos le dio un propósito, una forma de canalizar el dolor que aún llevaba dentro. En San Diego, Marcos conoció a Emilia, una profesora de arte que trabajaba en una galería local. Se encontraron por casualidad en un evento de networking, donde ella presentó una exposición de artistas emergentes. Emilia, de 34 años, había pasado por una traición similar años atrás, lo que creó un vínculo inmediato entre ellos. No fue un romance apresurado, comenzaron como amigos, compartiendo cafés y largas conversaciones sobre sus pasiones y heridas. Con el tiempo, Marcos encontró en Emilia una calma que no había sentido en años. No era la chispa intensa que había tenido con Sofía, sino algo más profundo, construido sobre respeto y confianza mutua. Juntos, comenzaron a planear un futuro sin promesas vacías, centrados en vivir cada día con autenticidad. Sofía, mientras tanto, permaneció en Miami, atrapada en una rutina que se sentía vacía. Siguió viviendo en el apartamento que había compartido con Marcos, pero cada rincón le recordaba lo que había perdido. Continuó organizando eventos, manteniendo una fachada de profesionalismo, pero sus amigos notaban que su energía ya no era la misma. Intentó reconectar con ellos, invitándolos a cenas o enviando mensajes, pero muchos se habían alejado, incómodos por su decisión en Cancún. Sofía buscó ayuda profesional y comenzó a asistir a terapia, donde exploró las razones detrás de su impulso en la playa. Admitió que había confundido la búsqueda de libertad con un deseo de escapar de sus propias inseguridades, pero ese entendimiento llegó demasiado tarde. Intentó salir con otras personas, pero las citas nunca prosperaban. Los hombres que conocía se alejaban al percibir la sombra de tristeza que cargaba. En las redes sociales, dejó de publicar fotos de su vida diaria, incapaz de fingir felicidad. Una noche, mientras ordenaba el apartamento, encontró la concha que había traído de Cancún. La sostuvo en sus manos, y por primera vez en meses, lloró sin contenerse, enfrentando el peso de su elección. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero el arrepentimiento se había convertido en un compañero constante. Un año después, la vida de Marcos florecía. Su firma de arquitectura lanzó un proyecto que apareció en una revista local, y su relación con Emilia se fortaleció. No hablaba de Sofía, no porque la odiara, sino porque había decidido dejarla en el pasado. En una conversación con un colega, mencionó que el dolor de la traición lo había hecho más fuerte, enseñándole a valorar la honestidad por encima de todo. Emilia, a su lado, le sonrió, y Marcos supo que había encontrado un nuevo hogar, no en un lugar, sino en una persona que lo entendía. Sofía, por otro lado, seguía en su búsqueda de redención. Continuó con la terapia, trabajando en reconstruir su autoestima. Aunque no había encontrado el amor, empezó a voluntariar en una organización local, ayudando a jóvenes a planear eventos culturales. Era un pequeño paso, pero le dio un sentido de propósito. Sin embargo, cada vez que veía a una pareja caminando de la mano, sentía un eco de lo que había perdido. La lección más dura fue comprender que la libertad que tanto buscó en Cancún no venía de romper reglas, sino de asumir las consecuencias de sus actos. La historia de Marcos y Sofía se cerró con una verdad simple: las decisiones tienen peso, y la verdadera libertad nace de la responsabilidad. Marcos avanzó, no porque olvidara, sino porque eligió no dejar que el pasado definiera su futuro. Sofía, en cambio, aprendió a vivir con las cicatrices de su error, buscando un camino hacia la paz, aunque sabía que nunca sería el mismo.